opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas, observando en vivo. A la mesa de los noticieristas, saludo a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días al auditorio. Saludo a Milton Rojo. Milton, ¿cómo estamos? Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. En un momento a Francisco Arizmendi. Pues mire usted, pues resulta que el tema del famoso Plan B llegó hasta los Estados Unidos ya. La Embajada de Estados Unidos en México ha notificado a la administración de Biden sobre potenciales amenazas a la democracia en el contexto de los cambios impulsados por el presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar el Instituto Nacional Electoral, el INE, dijo el New York Times. La Embajada de Estados Unidos en México ha estado enviando informes a Washington evaluando posibles amenazas a la democracia en el país, según 3 funcionarios estadounidenses que no estaban autorizados para hablar en público, aseguró el diario neoyorquino. La administración de Biden ha evitado pronunciarse en público para no provocar a López Obrador. En la nota se asegura que la reforma del INE, conocida como Plan B, aprobada el miércoles en el Senado, significa un golpe contra la institución que fue clave para terminar con el régimen de partido único, pero destaca a la administración de Biden que no se ve valor en pronunciarse. Mientras algunos legisladores de Estados Unidos han expresado su preocupación por los cambios electorales, la administración ha dicho poco del tema. El gobierno de Estados Unidos ve pocas ventajas en provocar a López Obrador y tiene fe en que las instituciones mexicanas sean capaces de defenderse, dijeron varios funcionarios americanos. Pues así están las cosas. Mientras tanto, el presidente López Obrador adelantó el día de hoy, hablando de este tema justamente, en su mañanera, que espera que sea presidenta, que sea mujer, la próxima titular de INE a propósito de los cambios que se avecinan. Milton Rojo. Sí, en cuanto a la parte de la cuestión de género en lo electoral, se está pensando o están pensando que en la parte de la consejeros, a la hora de ser votados, o que la quinteta sean mujeres. ¿Para qué? Para la cuestión de la equidad de género, pues balancear ahí el tema del Consejo General del INE, donde pues haya mitad y mitad de hombres y mitad de mujeres. Entonces, y decía, creo que lo dijo hace unos días el líder de la Jucopo de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, decía, bueno, es que quien vaya a ser el presidente del INE tiene que ser alguien que tenga los 9 años electos, o sea, que dure los 9 años electos. ¿Por qué? Porque los consejeros que están actualmente no podrían durar los 9 años porque ya tienen un tiempo transcurrido. Entonces, la presidencia vendrá, o quien supla a Lorenzo Córdoba será alguien que sea electo en esta Cámara. Entonces, lo más probable es, a como se debe venir, es que va a ser una mujer. Entonces, vamos a tener a una mujer en los cargos, en la presidencia del Consejo General del INE, y tendría que haber, eso pues obviamente sería un motor para que en las dirigencias de muchas asociaciones o de partidos políticos o simple y sencillamente en cámaras pudiera empezar a ver también esa parte de la equidad. ¿Por qué? Porque lo vimos, creo, ayer hubo una cuestión aquí en lo local donde liderazgos, creo que de la ganadera de San Ignacio, pues a una mujer no le permitieron participar. Entonces, se quejó en contra de Jaime Montes. Así es. Ok. Se quejaron contra. Dice que fue el que la bloqueó. Fíjate. Entonces, secretario de Agricultura y Ganadería. ¿Qué pasa cuando una institución te está negando que participes en un proceso para ser elegido solamente por la cuestión de género, o a una mujer no le permiten? Entonces, eso es vulnerar principios democráticos y aparte es una situación de discriminación. Entonces, ¿cuál es el mensaje que se está intentando enviar con este tema del INE? Paralelo a la reforma, al Plan B que se está haciendo, que sí hay un proceso de vulneración a la democracia. ¿Por qué? Porque se va a perder la ciudadanización de los votos. No sabes primero quién va a contar los votos el día de la elección, quién te va a cuidar la casilla. ¿Por qué? Porque la parte de la capacitación, la parte de la operatividad de ese día
que es ciudadana, la están, por criterios de austeridad, están quitando a los enlaces y a las juntas, que son las encargadas de hacer eso, y lo están dejando en muy pocas personas, y puede haber una situación en la cual diga el gobierno, como ha pasado, bueno, que se encargue bienestar, que se encargue el ejército, que se encargue esto, que se encargue el otro. Cuando se vulnera algo, rápido entra el ejército. Entonces, grandes países avanzados, quien hace o quien cuida los procesos democráticos es el gobierno. ¿Por qué? Porque hay un grado de confianza. Las urnas en Gran Bretaña son cerradas y hay funcionarios de gobierno en la casilla que te están llevando el proceso. ¿Por qué? Porque el valor de ellos, el principio moral, es la confianza. Aquí la urna es transparente y los ciudadanos cuentan los votos. ¿Por qué? Porque el principio toral es la desconfianza. Entonces, vamos viendo cómo este plan B que se acaba de ayer el Senado lo aprobó. Vamos a ver cuándo lo publica el presidente, y ahí va a entrar el otro proceso donde la Corte posiblemente pudiera entrar e invalidarlo. Francisco Arizmendi, buenos días. Buenos días, Sinaloa. Buenos días, Javier. ¿Tu punto de vista? Lo que llama la atención es este tipo de observaciones del lado norteamericano, de funcionarios norteamericanos. Sin embargo, el New York Times pues establece que en su información que la percepción que se tiene es que el gobierno de los Estados Unidos no tiene interés en hacer alguna crítica o alguna observación en forma pública. No sabemos si lo pueda hacer también en forma privada, directamente por los canales diplomáticos, donde le hagan ver que no están de acuerdo ellos en lo que se está haciendo dentro del país. Y bueno, lo tendrá que hacer en una forma diplomática, porque se entiende que México no puede recibir instrucciones ni sugerencias de países extranjeros, aun cuando México a veces lo está haciendo el presidente en ciertos temas. Pero esto sí le mete un poco ruido, porque siempre nos preocupa qué dirán o qué van a hacer o cómo nos ven nuestros amigos los norteamericanos. ¿Por qué? Por la fuerte relación económica que se tiene con dicho país, y además nuestra frontera tan grande, que hay muchos temas vitales y torales que nos unen y a veces nos meten en conflictos bastante fuertes con dicho país. Uno de ellos es el tema migratorio. Últimamente es el tema del narcotráfico nuevamente, como han empezado a subir las críticas hacia el gobierno mexicano con el tema del fentanilo y otro tipo de drogas, ¿no? Y esto, bueno, pues hoy llama la atención esta información del New York Times, que hasta ahorita están ellos viendo este tema, cuando el tema ya tiene bastantes meses en la mesa, de que hay una gran controversia entre diversos actores políticos de estas reformas que se están haciendo al órgano electoral, y lo que se dice es que bajo el argumento de quererles reducir el presupuesto o el gasto, bueno, están metiendo en graves problemas y que no se sabe cómo va a resultar el proceso electoral de 2024. Hay muchas dudas sobre la autenticidad, sobre si habrá o no habrá personal suficiente capacitado para hacer el cómputo y que la ciudadanía crea en los resultados, como ha sucedido en el pasado. Hoy pues el presidente nuevamente vuelve a hacer fuertes señalamientos. Sin embargo, se le olvida que ese órgano electoral que está vigente fue el que le dio a él el triunfo electoral una vez que se hizo el cómputo de los votos. Lo que sí es que puede tener muchas mejoras, ¿no? En la operación del INE, sobre todo en los costos de operación en muchas situaciones. Eso habría que señalarlo, que es un clamor también de la ciudadanía, ¿no? No, la ciudadanía... No dejarlo infuncional, pero sí... Sí, la ciudadanía lo que quiere es la grasa, ¿no? que el costo de la vida política en México sea mucho menor, porque se ha hablado que en el pasado proceso electoral del 2018, pues hacía Ricardo Monreal una visita aquí, que estimaba que era de 60,000 millones de pesos a nivel nacional el gasto electoral, que es una suma bastante fuerte. Pero lo que llama la atención es que en este recorte, y ahí el presidente nunca he escuchado que dé algún cuestionamiento, es sobre la vida de los partidos políticos, de su financiamiento. Hoy lo que se dice es que se abre mucho más allá el temor de que el dinero de procedencia ilícita entre a las campañas, cuando normalmente se ve que estos, con todos los controles, que hay que decirlo, que se han mejorado en el órgano electoral, los controles sobre gastos, pues se observa que todavía sigue inmiscuido o metido dinero que
cuya procedencia se desconoce. Francisco. Mira, yo creo que el presidente lo sabe, lo mide y los hechos lo demuestran. Él mantiene férreamente el control de su narrativa presidencial y no ocupa más que las mañaneras. Hay quienes dicen, no, es que eso es lo único que se dedica, aparentemente. Entonces, de cara al proceso electoral que viene, pues el presidente provoca este tipo de temas, ya no ni siquiera como distractores, es únicamente, ahí entreténgase. Les dice a los llamada oposición, etcétera. Pero el presidente sabe muy bien, porque cuenta con la información a la mano, que el próximo proceso electoral presidencial va a ser con las reglas, con todo lo que contiene actualmente el INE, y muchas de las cosas que fueron aprobadas ya en el Plan B forman parte de esa estrategia de enardecer a la llamada oposición. Y uno se pregunta, pues, ¿cuál oposición? De la partidocracia no hay oposición. Quizás pueda haber más organizaciones ciudadanas que los propios partidos políticos, pero en la Corte lo más seguro es que le den para atrás a todo esto. Pero de aquí a que a la Corte le dé para atrás, pues va a transcurrir mucho tiempo, y el presidente, ojo, mucho ojo, él dice que comparado con el papel que juegan y están jugando en muchos países los partidos de oposición, la oposición política, él en México está muy agradecido con sus adversarios porque no pasan de la crítica nada más, ¿no? Entonces los tiene bien, pero bien medidos, y aparte los provoca, los exhibe, los torea, se burla de ellos. Pero hoy en la mañana dijo, ojo, le dijo a un reportero, no hay que subestimar a los conservadores. Eso sería un error, dice. Son millones, dice. Y cuentan casi con todos los medios de comunicación, etcétera, etcétera, el discurso del presidente. Pero él sabe que con la narrativa, mantenerla así como va, ¿no? Pues lo está llevando cada vez más a jugar la sucesión presidencial, vamos a decirlo, ahorita se puede decir que planchada. Ajá. Y veamos esto, a pesar de todo lo que ocurre y está ocurriendo, y a pesar del pasado político reciente de la candidata de Morena en el Estado de México, Delfina, hoy el periódico Reforma, que no es el favorito del presidente López Obrador, señala que arranca Delfina como con 14 puntos de ventaja. ¿Cuál es el consuelo en la nota? Dicen, pero no son los 20 que dicen, que decían, pero arrancar con 14 puntos de ventaja en los tiempos actuales. Muchísimo. Para una candidatura como la Delfina, pero no es Delfina, es López Obrador. Entonces, en ese sentido, no se ve por ningún lado todavía, y yo creo que ya se venció el tiempo, ya no da para más, de la partidocracia, de los que viven de controlar a sus partidos políticos, porque en México cada partido político tiene un propietario porque es un negociazo. No se ve que ninguno de ellos, al que me pongan, pueda prácticamente ser un candidato que preocupe mucho, por cierto, al propio presidente López Obrador y a Morena. Esa es la realidad. ¿Qué es lo que falta? ¿Cómo va a reaccionar, no?, los ciudadanos que en el 2018 se abstuvieron de ir a votar? Sí. Pero lo acabamos de ver en Tamaulipas, hubo una elección extraordinaria, hubo un 80% de abstencionismo. ¿Quién ganó? Morena. Arrasó prácticamente con el otro 20%. Entonces creo que el suelo está muy, pero muy parejo, y el presidente sigue exitosamente controlando la narrativa de toda la agenda político-electoral de este país. Bueno, Marco Antonio Resta, saludos a todo el equipo. Lucero Legaspi, saluda a la mesa. Abel Insunza, también en Guasave, saludos a la mesa y a todos. Sinaloa, Rudy Martínez, buenos días, dice a los noticieristas. Cristian Iván Gámez, excelente jueves. Para todos, que se reforme el INE y menos presupuesto a los partidos políticos, por favor. Sí. Pues ahí no le han movido ni un dedo al presupuesto de los partidos. Francisco Treviño, pues es la nueva encargada del INE, si es mujer por lo menos, y que no se escuche mal, gane de perdida la mitad de lo que gana el actual encargado del INE, y ver si no salen con la diversidad e igualdad. Ana Luisa Martínez, muy buenos días a la mesa de los noticieristas. Arcelia Verdugo, saludos. Amado León, buenos días. Muchas gracias por el comentario para nosotros desde los Estados Unidos. Dice que los periodistas de Estados Unidos también opinan en la materia.
de cómo están manejando la democracia totalitaria el gobierno de la 4T. Magda Díaz de León, saludos a la mesa, gracias por acompañarnos. Licenciado Eduardo González, buenos días. Si los presidentes de México invirtieran desde el origen, que desde mi punto de vista es la educación, la base de todo nuestro comportamiento como personas, otra cosa sería nuestro comportamiento, valores y demás. Dice José Luis de la Rosa, el presidente lo que quiere es hacer lo que le venga en gana y no tener riesgos de perder, dice, en la próxima elección. Pues así los comentarios. Milton, tus conclusiones. Sí. Y precisar algo, digo, en Estados Unidos es una cosa, aquí son otros usos y costumbres. Podrán decir lo que quieran, pero aquí son otros usos, así es. Son otros usos y costumbres, pero uno de los accionistas del New York Times, ¿quién creen que es? Slim, pero ya no tiene, ¿no? Slim, sí, no, pero vendió un paquete, pero sigue siendo accionista. Pues llegó a ser prácticamente el propietario. Sí, ¿no? Llegó a ser el accionista con mayores, acciones pero ya no. Individual. Ya no, pero sigue siendo. Entonces, digo, ya no se estila, pero pues aquí es otra cosa. Entonces, estamos viendo también cómo este proceso electoral que va a haber, donde va a ser el cambio de presidente, o probablemente sea presidenta, por lo que se está viendo. Vamos a ver cómo es el presidente el que va a ir en la boleta electoral. O sea, el presidente López Obrador. Y lo que comentaba Francisco ahorita sobre el Estado de México es más o menos el 10 u 11% del padrón electoral. Quieras o no, es una muestra. Esa elección del Estado de México va a ser una muestra de lo que va a ser la elección del 2024. Uh-huh. ¿Por qué? Porque quien sale mal evaluado ahí es el gobernador del Mazo, que ya huele a Servicio Exterior Mexicano, ¿no? O sea, ya huele a embajada, don Alfredo. Y el presidente López Obrador sale muy bien evaluado, y eso obviamente le imbrica la candidatura o le ayuda a Delfina Gómez. En la parte de corrupción o honestidad sale bien evaluada, a pesar de todo lo que ha pasado. Y hay una candidata de la alianza que se ve joven, que se ve un tanto inexperta, entonces, pero aún así sigue siendo muy evaluada, y pareciera por otras encuestas que se ha visto que quien va subiendo es la candidata de la alianza, y quien va bajando es Delfina Gómez. Pero ahorita ¿cómo se llama? En la cuestión de números, doña Delfina está 14 puntos arriba, y 14 puntos son 14 puntos. Pero tú lo sabes, Pancho, Javier, Luis, es remontable si se cierra. Bueno, pero del Mazo no sé cuántos tenía y cómo terminó la elección. ¿Se acuerdan? Estuvimos cerradísimo. Inclusive lo acusaban de haber cuchareado, ¿no? Para ganar. Y cualquier cosita, poquitito. Pelito, rana calva. Y siendo el Estado de México, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Obviamente vamos a ir a una elección muy competida, pero hasta ahorita, con el presidente con la cara pintada de guerra y con muchos actores preponderantes en el mercado y en el Estado, yo creo que, y como decía Francisco y Javier, la oposición nada más cuestiona, no está peleando nada en la calle, salvo estas marchas ciudadanas a favor de la democracia. Son los únicos cuestionamientos fuertes que ha tenido el presidente, y las investigaciones periodísticas de la Casa Gris y otros temas de corrupción. De ahí para allá no ha habido una pelea. ¿Por qué? Porque el presidente continuamente adoctrina y predica desde el púlpito de la teología de la transformación, o sea, hace la mañanera. Javier, tus conclusiones. Y decía yo lo del Mazo porque compitió contra Delfina, justamente, sí, ¿no? Y tenía, pues, no sé, 20 puntos de ventaja y terminaron cerradísimos, ¿no? Sí, pero ahí mismo en el Estado de México. Si te acuerdas que estuvimos en ese proceso. Las tarjetas rosas. En ese proceso electoral. Fue un duelo de habilidades de alquimistas de alquimistas electorales de ambos bandos. ¿Sí te acuerdas que con el químico no te vas a meter? No te vayas a meter, por favor, ya. El pueblo de mañosadas y de acarreo, ¿no? Allá porque se dieron, acuérdate que era obvio casi, ¿no? Bueno, se tuvo a varios operadores también de Morena con bastante dinero que misteriosamente llevaban al Estado de México, y se dijo que el PRD, el candidato del PRD,
fue el que inclinó la balanza hacia favor del PRI. Sí, que hoy otra vez es candidato, pero por Movimiento Ciudadano. Que tuvo buena votación, sí. ¿no? Entonces, habrá que decirlo, y se dice que él le quitó los votos que tenía Delfina. Y en el caso de Delfina, a pesar de todos los escándalos que tuvo como alcaldesa de Texcoco, pues que les quitaba dinero a sus trabajadores para su movimiento, bueno, estamos viendo hoy que la ciudadanía rápidamente perdió la memoria y que todos esos temas que se están viendo, que se vieron en el pasado, no están impactando en un proceso electoral. Es obvio que el partido de Morena, a nivel nacional, electoralmente, es el más rentable hasta estos momentos. Las encuestas siempre sale bastante alta y bueno, a veces modifica hacia arriba o incluso hacia abajo cuando ya tienen postulación de candidatos. En el Estado de México, pues se ve que este proceso electoral, el gobernador de esa entidad, Madrazo, ya dobló las manos. Eso es lo que se ve, que está entregado ese estado y que no se ve que vaya a haber una verdadera contienda electoral y que pudiera en un momento el PRI retener. Cosa contraria sucede en Coahuila, donde se presume que el PT pues está jugando un papel a favor del PRI para quitarle los votos a Morena, pero con la venia de Morena. Pues así las cosas. Habrá que ver, ¿no? En el caso del Estado de México, si realmente está pues doblando las manos del Mazo, porque así se veía, fíjate, en Durango. ¿Y qué pasó al final, no? Con el caso del Güerito Rosas. Ahí lo traen perseguido. Finalmente ganó el PRI-PAN. Y él no ganó porque pues hasta tienen en la cárcel a quien fuera su tesorero, ¿verdad? Tesorera. Varios funcionarios. Y él prácticamente en una persecución. Y eso que eran del mismo grupo. Pero bueno, lo bueno es que aquí nunca ha ocurrido ese tipo de cosas. Francisco, pero hay que recordar que el actual gobernador de Durango fue el contrincante en aquella elección donde ganó el Güerito Rosas. Y hoy se reencuentran en el mismo barco. Se reencuentran, se la juegan aparentemente. Y, bueno, dicen que no se respetó los acuerdos políticos, pero bueno, vayan ustedes a ver. El caso es que, como dicen en Tamazula y en el Fuerte, ahí traen calzoneado ya el Güerito Rosas, el actual con todo, ¿no? Pero bueno, así es la política. Porque, por ejemplo, estaba escudriñando la encuesta de Reforma sobre el Estado de México, y dice que hubo un 24% que no opinó sus preferencias electorales, pero ya en la letra esa chiquitita la metodología dice que tuvieron un 61% de rechazo. Es decir, gente que le dijo, no, yo no quiero saber nada, pícale para otro lado. Muy alto. Pero se ve difícil, pero en la carnita que trae la encuesta es muy interesante cómo todo está ladeado positivamente a favor de Delfina, es decir, versus igual a Morena, AMLO. Entonces, eso se está evaluando, porque pues obviamente no ocupas que te den bolia para que el efecto AMLO políticamente sigue funcionando. Es cierto que el 2021, al terminar de contarse los votos en todos los estados donde ganó la mayoría de las gubernaturas Morena, pero al sumarse los votos, pues obtuvo 2 millones de votos menos que la alianza PRI, PAN, PRD. Pero bueno, el problema es que la mayoría de esos votos se concentraron en la Ciudad de México, en 9 alcaldías. Entonces, pero ganó. Se aplica mucho y se recuerda, de hecho me parece que hoy o ayer en la mañana el presidente utilizó la frase calderoniana de Felipe Calderón Hinojosa en campaña, cuando dijo que había que ganar, haya sido como haya sido. Él retomó, dijo, es que así hacía mi abuelo. Pero ¿qué pasa en Morena? ¿Cuáles son los 3 principales situaciones que presume Morena sus pronunciamientos? No robar, no mentir, no traicionar. La teología de la transformación. Pero ¿qué pasa cuando alguien de un partido político, inclusive legisladores en funciones, sean federales o senadores o alcaldes, que llegaron a un ayuntamiento por otra marca y se van con ellos y se dan de alta con ellos? ¿Eso no es traicionar? No, Pancho, porque está entrando en el arco de la purificación política. Bueno, entonces, ¿qué significa? Que la máxima en la política es como dicen, en la guerra y en el amor, todo se vale.
Pero en la política eso se potencializa, hacia allá iba, por eso me siento ahorita en la hornilla, prácticamente como si estuviera allá en el fuerte, de que pláticas sacan pláticas. Entonces, ¿a qué vamos a esto? En la búsqueda de ejercer y mantener el control político, estamos viendo que todo se vale. Y en la búsqueda de los que quieren regresar, que añoran el hueso grande de la presidencia de la República, pues están utilizando también, según ellos, todo, pero se ven totalmente como si los trajeran hipnotizados, paralizados, y como que no le dan la cuadratura al círculo. ¿Por qué? Porque son los mismos actores que efectivamente tuvieron su oportunidad y la dejaron ir. Fue el resultado del hartazgo. Ahí andan los mismos de siempre. Ve en la alianza PRI, ¿quién es el líder del PRI ahorita nacional? Alito Moreno. ¿Y quién es Alito? Ya sabemos. ¿Y en el PRD? Los chuchos. Los chuchos. O sea, parece que no hay mama que la chuchería, y por ahí vas y te vas. Entonces, ¿cómo piensan así que pueden derrotar en la siguiente elección? Digo, discúlpenme, ¿no? Pueden derrotar a Morena en la sucesión presidencial. Con ese coordinador de campaña, ¿no? Uf, hermano. Milton, 20 segundos, nos vamos. Precisar ahorita lo que decías, Francisco, lo que estamos comentando. Recordemos aquel libro, y si usted, amigo Radio Escucha, está viendo en YouTube, le recomiendo que ponga la película La Sombra del Caudillo. Está en YouTube completa, fue una película que estuvo vetada por el régimen. El libro también de don Martín Luis Guzmán. ¿Cuál era el verbo que hasta la fecha se sigue conjugando en la política mexicana? Madrugar. Ese es el verbo que más. Madrugar. Entonces, el presidente madruga todos los días a la mañanera y madruga la clase política. Entonces, por eso va a conjugar muy bien el poder. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. 20 segundos, Javier, nos vamos. El problema es que la oposición no aprovecha porque dice otro de los, para uno que madruga, otro que no duerme. Pero los otros parece que están dormidos. Muy dormidos. Gracias, Javier. Buenos días al auditorio. Francisco, 20 segundos. Pues así se va calentando el ambiente político. Vamos a ver qué decisión toma el ciudadano con su credencial de elector de votar en lo que yo le llamo en esa hermosa soledad de la urna cuando ya llegas a sufragar, porque ahí se dice todo. Y por lo pronto, pues la verdad, mando un abrazo muy fuerte, como siempre, muy solidario a la familia Quintero Cosío, que es mi familia. El tiempo vuela, hoy se cumple un aniversario de fallecimiento de el infinito amigo Rafael Quintero Escalante, el Zorro. ¿Ya? El coche para los amigos, el animal y su gordo para Carmelita. Y hoy a las 6 de la tarde, allá en el Sagrado Corazón de Jesús, se le oficia una misa al queridísimo y siempre eternamente recordado Rafa. Y a medida que pasa el tiempo y que uno va conociendo quiénes son en realidad verdaderos amigos, se va agigantando más la figura de Rafael, porque al menos a mí, yo creo que me sobran dedos de mi mano para decir estos sí son mis verdaderos amigos. Claro. Y cuando analizo y veo la clase de amigo que fue Rafa, veo que muchos que se decían mis amigos solamente eran traidores, eran oportunistas que se acercaron a ver qué jugo sacaban. Y él también tuvo esa clase de pseudo amigos. Claro. ¿Quiénes van a estar hoy con él en esta misa? Sus verdaderos amigos, los que verdaderamente lo queremos, lo adoramos y lo extrañamos. Los demás, los que pongan pretexto, son o siempre fueron basura. Muchas gracias, Francisco. Buenos días, Sinaloa. Así nos despedimos, así nos vamos a despedir. Le dejamos muy pendiente, por supuesto, de nuestra transmisión a las 12 mediodía. Tendremos un programa especial en Expo Agro, de nueva cuenta a la una con Omar. Y en este momento está ya Kareli Beltrán, Edel Montoya y Mariconcho allá en la Expo Agro, para que esté muy pendiente de su transmisión. Se acerca al stand ahí de Vibra Medios. Ahí están ya nuestros compañeros y van a hacer un recorrido más al ratito para que estén atentos también en la zona de maquinaria agrícola, abusados porque llevan artículos promocionales. Soy Luis Alberto Díaz, que la pase de lo mejor.